Hola, buenas tardes a todos los que estáis siguiendo el estudio de Juan. Vamos a continuar hoy meditando y compartiendo sobre el capítulo 11 de este Evangelio, ¿vale? Quiero recordaros lo que siempre estoy diciendo hasta ahora, que Juan, cuando relata su Evangelio y relata las señales, unas pocas de las tantas que Cristo hizo, vengo diciendo de que él siempre muestra o acaba concluyendo, o antes de que haga la señal el Señor o después, de que esas señales todas tenían un propósito, una enseñanza didáctica y que Jesús no hacía las cosas porque sí. Hoy nos encontramos ante la última señal que recoge Juan en su Evangelio, es la resurrección de Lázaro. Pero quiero simplemente recordar algo importante. Parece que Cristo, cuando hace estos milagros que recoge el evangelista Juan, pues los sitúa siempre dentro de la fiesta de la Pascua o muy cerca de que esa fiesta llegara. Por eso percibimos de que al menos Juan prescribe en el tiempo o relata en el tiempo 3 Pascuas que Cristo vivió. La primera señal que Juan registró, que ya hablamos de ella obviamente, es cuando convirtió el agua en vino, la boda de Caná tan famosa, ¿verdad? Y ahí dice las escrituras de que estaba ya muy cerca la Pascua. Hay la segunda y la tercera señal. La segunda señal es cuando el Señor sana al hijo de un noble. La tercera es cuando sana al paralítico de Betesda, que estaba cerca, dice la Biblia, dice Juan, también la Pascua. Es decir, había pasado prácticamente un año desde la boda de Caná hasta estos 2 milagros que Juan relata. Y después, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima señal son previos a posiblemente la última Pascua que Jesús vivió. La cuarta señal, la alimentación de los 5000. La quinta, Jesús cuando anda sobre las aguas. La sexta, la curación del ciego de nacimiento. Y la séptima, la que vamos a ver hoy, la resurrección de Lázaro. Como siempre digo, obviamente podemos indagar, estudiar, entrar en más profundidad cuando analizamos el texto. Y yo más bien lo que estoy haciendo es transmitir pensamientos devocionales que podamos sacar de estos capítulos y no hacerlo muy largo, ya que no es una clase de estudio bíblico normal, presencial, sino que lo hacemos a través de las redes sociales y puede ser más cansado si se hace más largo en el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a centrarnos en esta séptima señal, que es la última señal que Juan registra en su Evangelio y donde tenemos que recordar que él dice que Cristo hizo estas señales, o se han escrito, decía Juan, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos decir que ese es el propósito general de todas las señales, de todos los milagros que Juan recopila en su Evangelio. Y en el caso de la séptima, en el caso de la resurrección de Lázaro, hay también una enseñanza. Es decir, las 7 señales tienen en general un propósito, una enseñanza, algo didáctico, que es que viendo los milagros cree que Jesús es el Cristo y que creyendo en él tener vida eterna. Y ahora cada una de esas señales tiene un propósito. Voy a resumir los propósitos para recordarlo, porque a partir de la semana que viene, ya desde el capítulo 12 en adelante, Juan se va a centrar en el último día, en las últimas horas que Jesús estuvo con sus discípulos antes de ser arrestado. La señal primera, la de las bodas, donde convirtió el agua en vino, el propósito era que creyeran los discípulos. La segunda señal, donde hemos dicho antes que es la curación del hijo de un noble, el propósito es llegar a los edomitas, que ya hablamos en su momento, que eran gentiles y que eran de la casa de Herodes. La familia de Herodes no eran hebreas, ¿no? La tercera señal, la curación del paralítico de Betesda, es para hablar o acaba Jesús mostrando realmente lo que es el día de reposo, y que obviamente no era como los judíos habían terminado por siglos ya
en ese momento de convertir, ¿no? Y donde hay una enseñanza brutal o un mensaje brutal donde Jesús dice, trabaja mi Padre y yo también trabajo, donde veo que mi Padre trabaja, allí trabajo, identificándose de esta forma con el Padre, de tal manera que los judíos entendían que era Dios. La cuarta señal es la alimentación de a los 5.000 varones, que si contamos mujeres y niños se multiplicaría por lo menos por 3, ¿no? A partir de aquí, esta señal no solamente era para alcanzar a sus discípulos, a los edomitas, como vimos con la segunda, sino llegar a todos aquellos que pudiesen ver y entender el mensaje del Evangelio. La quinta señal, cuando Jesús anda sobre el mar, el propósito principal es volver a declarar su divinidad y volver delante de los discípulos a transmitirle quién era él. Cuando andó sobre las aguas, yo soy, no temáis, yo soy el que soy, ¿vale? La sexta señal, la que vimos hace 2 semanas, la curación del del ciego de nacimiento, no era otra cosa que transmitir de que Él es la luz del mundo y que ha venido a abrir los ojos espirituales y el ejemplo físico fue aquel ciego, los ojos espirituales de aquellos que estaban ciegos y que no estaban cerca de Dios y que había venido para los que reconocían su ceguera espiritual. Ahora nos encontramos con la séptima, la resurrección de Lázaro. Ya estaba a punto, muy cerquita su muerte, porque a partir de este momento, después de esta resurrección, de esta señal, de este milagro, los acontecimientos se van a precipitar de una forma brutal. Prácticamente estamos hablando de 7-10 días antes de que Jesús fuese crucificado en la cruz del Calvario. El propósito, la enseñanza didáctica de esta señal era poder y victoria sobre la muerte a través de la resurrección. Y de alguna forma empieza de nuevo a enfatizar lo que él iba a vivir y que él también iba a resucitar. ¿Vale? Esto es para que simplemente hagamos un recordatorio y tengamos presente siempre que Jesús todo lo que hacía lo hacía con un propósito y nunca al azar. Vamos a ir leyendo el capítulo 11 hasta donde nos dé tiempo y a ir comentando cosas de este capítulo. Dice que estaba enfermo, versículo 1, que se llamaba Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, que eran las hermanas de Lázaro. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan aquí aclara quién fue aquella mujer que hizo eso. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, al que tú amas está enfermo. Es decir, que con estas palabras podemos ya percibir, en otros momentos vemos de que Cristo también comió en la casa de María y de Marta, en aquel discurso que le dijo, Marta, Marta, tú estás muy afanada, María ha cogido la mejor parte, ¿te acuerdas? Esto nos habla de que Jesús, o yo interpreto de que Jesús era amigo de esta gente, tenía muy buena relación con esta familia, con estos 3 hermanos. De hecho, aquí las hermanas mandaron, posiblemente algunos de sus sirvientes, a buscar a Jesús y dejan esta expresión, al que tú amas está enfermo. O sea, era un amigo cercano, muy cercano a Jesús y posiblemente a la familia de Jesús. Así que el aprecio que Jesucristo le tenía a esta familia, a estos hermanos, tenía que ser muy importante, ¿no? Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, cuando le llegó el recado, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muerte y resurrección, propósito de lo que Jesús va a hacer a través de esta señal. Y esto de que para manifestar la gloria de Dios, ya lo vimos en el capítulo 9, cuando Jesús sanó a aquel ciego de nacimiento, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, dice Jesús, y lo estaban escuchando aquella gente, los discípulos y los que estaban allí con él. Y amaba a Jesús, versículo 5, a Marta, a su hermana y a Lázaro. De nuevo enfatiza Juan que era una familia muy cercana a Jesús y posiblemente a su madre y a sus familiares. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Jesús, insisto, no hace nada por casualidad
ni con despropósito, ¿verdad? Claro, nosotros conocemos la historia y sabemos lo que Cristo quería hacer, pero sus discípulos en aquel momento que estaban con él no entendían. Vamos a ver, ha venido aquí un emisario de parte de Marta y de María. Sabemos que el Señor tiene una relación muy especial con esta familia y que ha venido este hombre diciendo de que Lázaro está muy enfermo, que por favor acuda cuanto antes, porque vaya que muera, te necesitamos. Y Jesús decide quedarse 2 días más. Para sus discípulos aquello era otro momento de confusión. Otro momento quizá de entre ellos decir, bueno, sabemos que no vamos a decirlo muy en voz alta, vaya que el Señor se entere y nos regañe, como en otras veces, pero no entendemos por qué no nos vamos ya para Betania. Estoy yo contextualizando o narrando una historia que pudo ser, ¿vale? De esa manera, ese diálogo me refiero, la historia es cierta, pero el diálogo posterior que acabo de mencionar respecto a lo que los discípulos pudieron hablar, ¿no? Se quedó 2 días allí. Luego, después de esos 2 días, vamos ahora a Judea, que era donde estaba Betania. Y los judíos dijeron, maestro, allí quieren matarte, quieren apedrearte. Otra vez vamos a ir para allá. Ya los discípulos sabían que esto podía ocurrir, obviamente, porque ya habían vivido la experiencia de que los judíos, y recuerda que los judíos en Juan tienen que ver con los gobernantes, quisieron de alguna manera en algunos momentos de quitar del medio a Jesús porque su mensaje, sobre todo su mensaje y su doctrina para ellos era en contra de lo que siempre habrían creído y además movía las masas para rebelarse, según ellos podían pensar, contra las autoridades establecidas en Jerusalén. Muy bien, Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarle. Aquí la palabra duerme es un eufemismo. Está hablando de que ya había muerto, ¿verdad? Sus discípulos igual no entendieron bien esto. No llegaron a comprender, seguramente en ese momento, después pudieron aprender de que se estaba refiriendo a la muerte. Pero Jesús le habla de que duerme porque Él lo iba a resucitar. Igual que Pablo habla en Tesalonicense que aquellos que mueren en Cristo, duermen en Cristo, porque están esperando la resurrección gloriosa del Señor. Dijeron entonces sus discípulos, bueno, si está dormido, sanará. O sea, es señal de que está mejor, está tranquilo, no tiene dolores, no le duele nada, no tiene fiebre, está relajado. Entonces es buena señal, se va a recuperar y va a sanar. Pero Jesús le decía esto porque Lázaro había muerto y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Versículo 14, entonces Jesús le dijo claramente, oídme bien, Lázaro ha muerto. Aquí ya no hay duda. No hay duda de que vamos a enfrentar una situación comprometida, delicada, terrible, porque su amigo había muerto. Y para los discípulos, para aquellos, iba a empezar a entrar también, creo yo, en unos conflictos de fe y de conciencia en sus corazones, porque ¿por qué no fuimos antes entonces? O porque y ahora vamos a arriesgarnos. Si murió, sí, habrá que ir porque habrá que enterrar a Lázaro, era amigo de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y Jesús le dice, me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Uy, si tú estás ahí, escuchas estas palabras de Jesús, para que creamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, el que famosamente después se habla que fue un incrédulo, a sus hermanos, a sus condiscípulos, al resto de los hermanos discípulos que estaban ahí con el Señor. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Se critica mucho la falta de fe de Tomás, pero aquí se aprecia la valentía de Tomás, por lo menos en este momento. Bueno, Jesús llegó allí y llevaba ya 4 días que Lázaro estaba muerto y estaba enterrado en el sepulcro. Betania, versículo 18, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios aproximadamente, viene a ser una distancia de 3 kilómetros.
algo poquito más quizá que Torres del Mar a Vélez Málaga, para que nos situemos, ¿vale? Pero era una distancia muy corta. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. De nuevo repito, aquí judíos tienen que ver con los gobernantes de Israel. Es decir, esta familia tenía contacto, vamos a decir, influyentes en Jerusalén. Gente de un statu quo alto en la sociedad de Jerusalén. Lo cual me lleva a mí pensar que posiblemente Lázaro, Marta y María, su nivel económico, su posición social, pudiera ser también importante, ¿no? Es una conclusión mía personal. Habían ido para consolarla, para darle el pésame y para velar a su hermano Lázaro, al conocido de ellos, Lázaro, ¿verdad? Dice el versículo 20 que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí vemos a Marta. Marta era un manojo de nervios. Ya lo vimos, o ya podemos recordar aquel momento cuando Jesús entró a casa un día a comer con ellos y Marta no paraba de servir las mesas y de recoger después, de trabajar en casa. Le costaba trabajo quedarse quieta. Y María parece que era un carácter un poquito más relajado, más flemático quizás, lo que fuera, ¿verdad? Marta, cuando se entera que Jesús viene, sale corriendo. No podía esperar en la casa que Jesús llegara, su amigo llegara, a que el profeta llegara, ¿verdad? Y sale corriendo en busca del Señor. Pero María se quedó en casa, quizá pensando, ¿por qué vine tan tarde? ¿Por qué vine a los 4 días? Bueno, pensando que después estas hermanas, estas mujeres lo dijeron, ¿no? Y cuando Marta se encuentra con Jesús, que salió de casa y se lo encuentra antes de que Jesús llegara a la casa, le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjate que con estas palabras Marta estaba convencida de que el Señor podía haber sanado a su hermano de la enfermedad que tuviera. Si tú hubieses estado aquí, yo creo que hubiese sanado a mi hermano y no hubiese muerto. Creía que Jesús podía sanarla, pero lo que igual no creía es que el Señor podía resucitarla de los muertos. ¿Pudiera ser? ¿Nos puede pasar también eso a nosotros en algún momento, en alguna ocasión? ¿Podemos creer que el Señor puede curarme de un resfriado en un momento determinado, pero cuando hay enfermedades mayores y más gordas y más mortales, ponemos en duda que el Señor puede hacer un milagro ahí, incluso hasta llegar a la resurrección? Pues yo creo que somos todos como Marta, porque al fin y al cabo somos seres humanos y estamos hechos todos del mismo material. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Ahí hay un conflicto. En un momento dado, duda de que Cristo pueda resucitar a su hermano. Puede haberlo sanado, pero ahora que murió, ¿ya qué solución hay? Pero de repente tiene otro conflicto. Bueno, tú que eres el Señor, eres el profeta, todo lo que pidas al Padre. Igual, quién sabe, puede ocurrir un milagro. Y Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. O resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo sé que eso va a llegar. Yo sé. De nuevo tiene la duda, el conflicto. Conflicto y duda que tendríamos todos, ¿verdad? Yo sé, pero ya no está. De repente, si hubiese estado, hubiese sanado a mi hermano, no hubiese muerto, no creo que pueda resucitarlo. Después pienso de que si tú pides al Padre igual puede ocurrir el milagro, pero después pienso que sí, que resucitaremos todos, y mi hermano también, en aquel día, pero no ahora. Y Jesús le dice, mira Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros esto lo leemos y afirma nuestra fe, ¿cierto? Cuando Jesús habla de Dios y la resurrección y la vida, está de nuevo identificándose como Dios, no como un simple profeta o como un simple hombre importante de su época. Te identifica como Dios. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. En otro lugar dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
para llegar al Padre, para llegar a Dios, para llegar al cielo, tenéis que venir por mí. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Nosotros leemos estas palabras y nos gozamos y las creemos, ¿cierto? Pero en aquel momento de confusión en el corazón que estaba sufriendo Marta y su hermana María, que ahora lo veremos también, en ese momento de turbulencia mental, emocional, igual Marta no llegaba a entender bien seguramente lo que Jesús estaba hablando, ni a retener bien lo que Cristo estaba diciendo, ni a identificar bien lo que Jesús estaba diciendo, pienso, ¿no? Dice que Jesús decía esto por la muerte de Lázaro. Perdón, volvamos a... sigamos, que me he quedado que he vuelto atrás otra vez. Y dice Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto, Marta? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo lo creo, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Cristo intenta reconducir a esta mujer a lo que le estaba diciendo y directamente la confronta. Mira, ¿tú crees lo que te estoy diciendo? Te acabo de decir que soy la resurrección y la vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en mí? Que el que cree en mí no va a morir eternamente. ¿Lo crees? Y como que le hace reaccionar y de nuevo enfocarse en lo que le está diciendo el Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, que has venido al mundo. ¡Wow! Habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana, diciéndole en secreto. Corrió mientras el Señor llegaba con sus discípulos. Marta, un torbellino, y no solamente físico, sino de emociones, llega corriendo allí a casa, se acerca a su hermana y le dice al oído, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Qué bueno, hermano, que además de que fuese un amigo de la familia, ellas y Lázaro, su hermano, y de igual manera, veían a Jesús no solamente como el amigo, un buen amigo, sino como el Mesías, el profeta, entendiendo el profeta como lo profetizó Moisés, el enviado de Dios, y el maestro. Qué precioso, hermano. Qué precioso. Ellos podían diferenciar al Jesús hombre y al Jesús enviado por Dios. Ella cuando lo oyó, María se levantó y fue a él deprisa. Ahora sí reacciona. Ahora sí reacciona. Mira qué interesante. Marta reacciona cuando se entera que Jesús viene, se está acercando a la casa y sale. María reacciona cuando Marta le dice, el Señor te está llamando. A Marta no le hacía falta que el Señor la llamara para ir al Señor. A María sí le hizo falta escuchar que el Señor dijera su nombre. Eso me habla a mí y espero que te hable a ti. No todo el mundo es igual. Hay gente que reaccionan de una forma drástica en su vida como cristiano, como cristiana, en consagración, en santidad, en fortaleza, en decisión, sin necesidad de que el Señor diga algo más o la mime de una forma especial. Sin embargo, María, por su carácter, por su forma de ser, diferente a la de su hermana Marta, necesitó la motivación de escuchar su nombre para poder levantarse, y dice que salió deprisa a buscar al Señor. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vio que María se levantó deprisa y salió corriendo, la siguieron. Uy, va al sepulcro a llorar, va al sepulcro, está destrozada, va a llorar, a estar lo más cerca posible de su hermano. Quizá porque se extrañaron de la reacción misma de María, ¿no? Versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, oye, le dice lo mismo que su hermana Marta. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo quiero centrarme aquí en la palabra se postró. María se postró. Era algo prohibido para los judíos postrarse ante un ser humano, porque con ese gesto estaban reconociendo
que ese ser humano era divino, ¿verdad? María toma esta decisión. Evidentemente María quizás hace esto igual no con la decisión de en este momento de adorar a Jesús, sino se rinde a los pies del Maestro desconsolada, rasgada por el dolor, por la frustración, por la desesperación, sin fuerza en su corazón, por la muerte de su hermano. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y los judíos, los gobernantes, la gente poderosa de Jerusalén, que fueron detrás de María cuando salió corriendo de casa y vieron a dónde llegó, se llevarían quizá una sorpresa, ¿no? Cuando vieron a Jesús allí. Y viendo los judíos que vinieron, que también venían llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, Cristo estaba aquí profundamente conmovido. Y Jesús dijo, ¿dónde pusisteis a Lázaro? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y lo llevaron al sepulcro. Y nos encontramos el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. 2 palabras. Sobre este versículo se ha predicado, se ha enseñado, se ha hablado tanto. Algunos interpretan que Jesús lloró porque lloraba por la incredulidad de aquella gente, por la incredulidad de María y de Marta. Interpreta que como Jesús iba a resucitar, él sabía lo que iba a hacer, pues lloraba de pena por toda aquella gente. Otros interpretan que Jesús lloró por dolor también, porque no hemos de olvidar de que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y además como hombre con un afecto especial hacia esta familia. Hacia esta familia. Yo me inclino por esta segunda opinión. Yo creo que Jesús lloró realmente, como dice anteriormente, versículo 33, porque se conmovió y se estremeció su espíritu al ver cómo amaban a su amigo Lázaro y cómo él también lo amaba. Y lo que suponía una pérdida de un familiar, de un amigo. No sabemos si su padre José en este momento seguía vivo. No lo sabemos. Aparece en los primeros años de su vida, ya no se menciona más en la Biblia. Quizás ya no estaba. Y seguramente quizás Jesús experimentó la pérdida de seres queridos. Y él, por tanto, puede perfectamente comprendernos cuando nosotros perdemos a seres queridos, un familiar o un amigo o un hermano de la iglesia muy especial para nosotros. Yo creo que Jesús lloró de esta manera por esto. Yo no creo que llorara Jesús por la impotencia que podían tener esta gente en creer. Algunos han llegado a pensar también por la impotencia que Jesús tenía pensando qué podía pasar en ese momento, si iba a haber el milagro o no. Bueno, ya eso es sacar demasiada punta a la historia. Yo creo que simplemente lloró porque era amigo de la familia, amigo de Lázaro, y como 100% hombre que era, también, pues lloró de dolor y de sentir esa pérdida. A tal punto fue así que cuando vieron a Jesús de la forma que él lloraba, dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cómo el Galileo, amaba a Lázaro también. Es decir, que esto me habla a mí de que el llanto de Jesús iba por otro lado. No por lo que piensan otros, de que era por la incredulidad o por la dureza de corazón de los que estaban allí en aquel momento. Y algunos dijeron lo mismo que pensó Marta, que pensó María. Si éste abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podría haber venido antes y haber hecho un milagro en Lázaro e impedir que muriera? ¿E impedir que muriera? Nos encontramos con lo mismo. Creían que podía haberlo sanado, pero creían que podía haber una resurrección. Hasta ese punto no llegaban sus corazones, ¿no? Versículo
38, y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y ahora nos describe aquí, era una cueva, tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, mi hermano ya huele mal, lleva 4 días ya que murió. Y Jesús le dice, vamos a ver, Marta, ¿no te he dicho hace un rato que si crees vas a ver la gloria de Dios? Aleluya, qué bendición, qué gozo, qué tremendo, qué alegría, hermano. Eh, eh, yo quiero este mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús dijo de que mayores cosas haríamos en su nombre. No estoy hablando tan solo de la resurrección de los muertos. A veces uno ve cultos, reuniones, donde se proclama, ven a este sitio a tal hora para ver los milagros de Dios, ¿no? Y que está bien, y yo lo respeto y pueden ocurrir milagros ahí seguro porque el Señor aprovecha cualquier ocasión para glorificarse. Pero también vemos aquí una forma más natural de moverse, no solamente en Jesús los milagros, sino también lo vemos en la iglesia primitiva, lo vemos en esos de los apóstoles, que los discípulos se encontraban a la gente necesitada o a un cojo o cualquier otra situación o a un endemoniado, y allí mismo en la calle sin ninguna campaña publicitaria que mediara por medio, usaban la autoridad que el Señor le había dado para obrar en el nombre de Jesús y para que el milagro y la señal ocurriera. Digo esto porque, querida iglesia, podemos orar, podemos interceder, o tú te puedes ver en una situación determinada ante un familiar enfermo, y igual no está el pastor, no hay ningún siervo ungido, ¿verdad? Pero tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, sacerdote del Dios Altísimo, y puedes usar la autoridad del Señor para obrar en su nombre. Amén. Bueno, sigamos. ¿No te he dicho que si crees en mí vas a ver la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Quizás nosotros no hubiésemos resistido más a esto, ¿verdad? Que llega allí un hombre, llega un profeta al sepulcro de un ser querido, quítalo que va a ocurrir un milagro. Pero ¿cómo voy a quitar esto? Yo esto no lo hago, ¿verdad? Aquí le hicieron caso al Señor, parece que sin demasiada discusión, salvo la objeción que le puso Marta. Y él empezó a orar al Padre, hizo una oración preciosa, sencilla y cortita. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes. Cuando está hablando así con el Padre, se está identificando también como Dios. Los judíos entendían esto de esa forma. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Wow, iba a ocurrir algo. Si lo del ciego de nacimiento fue brutal, lo que ahora iba a pasar, quizá para muchos iba a superar a la sanidad del ciego de nacimiento. Y habiendo dicho esto, gritó a gran voz. Gritó, Lázaro, sal, ven fuera. Gritó a gran voz. ¿Es que acaso Lázaro estaba sordo? No. Desató la autoridad que había en la palabra para romper todo lo que pudiese impedir el milagro, y también para que todos los que rodeaban aquella escena, amigos de las familias, gobernantes de Jerusalén, vecinos de la aldea de Betania, viesen cómo el Padre se iba a glorificar. Dice en el 44 que el que había muerto salió con las manos atadas y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Salió como era la costumbre de enterrar a los muertos. Entonces muchos de los judíos gobernantes que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Jesús. Hermanos, los milagros y las señales para la iglesia es como pan para alimentarnos. Y hay una enseñanza y hay un propósito en ello. Pero para los inconversos es para salvación. Es para salvación. Tenemos que pedirle a Dios que manifieste sus señales y su gloria en aquellos que no le conocen,
para que la gloria se manifieste y para que sean salvos en el nombre de Jesús. Venimos hablando de los últimos tiempos, de que el Señor viene ya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que antes tiene que venir un avivamiento en la iglesia de Cristo brutal, una unción en el Espíritu Santo brutal para hacer y deshacer en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ver eso, porque además Dios lo ha profetizado para nuestra iglesia, para la iglesia en Andalucía, en Málaga y en España. Yo lo creo, hermano. Y conforme a eso, hasta que eso no ocurra, por eso dije el domingo, ayer miércoles, el Señor se tarda un poquito porque hemos de predicar el Evangelio con toda la autoridad que Él nos ha dado. Así que creyeron en Él muchos de ellos. Pero algunos de ellos, de esa gente, fueron a los fariseos a chismorrear y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los sacerdotes principales y los fariseos reunieron al concilio, al órgano de gobierno de Jerusalén, y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre está haciendo demasiadas señales ya. Si le dejamos así, van a creer todos en él. Algunos de los gobernantes han creído por lo de Lázaro. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjate lo que a ellos le importaban. Es que este hombre va a crear aquí una división, una confusión, nos va a distraer, nos va a despistar, y definitivamente Roma va a destruir el lugar sagrado como el templo, el más sagrado que tenemos. Le importaban otras cosas antes que los milagros, las señales, las sanidades y el mensaje de salvación de Cristo a su gente, en este caso, en estos momentos, en Israel. Entonces Caifás, sumo sacerdote en aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lo mejor será que muera por el pueblo uno solo. Y dice de que Juan aclara que esto fue una profecía que lanzó Caifás, que no lo dijo por sí mismo, sino que profetizó que Jesús había de morir por la nación. Quizá ni se dio cuenta que había profetizado. Y no solamente siguió diciendo Caifás por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, después de esta palabra que lanzó Caifás, que posiblemente ni entendieron que pudiese estar Dios detrás, acordaron matar a Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Por cobardía? No. Él dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Eso quién lo hace? Nadie lo ha hecho nunca. Ningún gran líder religioso jamás hizo algo parecido. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No era por miedo, sino que no había terminado su misión en la tierra todavía. Porque aún quedaba la última cena, sobre todo con sus discípulos, a los que tenía que transmitirles y enseñarles verdades eternas para ellos y para la iglesia que iban a fundar en el nombre de Jesús, y para las iglesias, la iglesia de Dios que iba a venir a lo largo de la historia hasta nuestros días. Así que él no andaba abiertamente, sino que se alejó de allí a la región que estaba al lado, al desierto, que se llamaba Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, lo que os dije antes de empezar a leer el capítulo. Y mucha gente fueron de nuevo a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y prepararse para la celebración de la fiesta. Y estaban buscando a Jesús. ¿Os habéis enterado? Aquello corrió como la pólvora. Como corren hoy los mensajes y los vídeos por las redes sociales. Corrió como la pólvora, ¿cierto? El milagro que Jesús, la resurrección que Jesús había hecho en Lázaro. Y buscaban a Jesús y estaban ellos en el templo y se preguntaban: ¿vendrá a la fiesta? ¿Qué pensáis? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado ya la orden, a partir de la declaración de Caifás, de que si alguno supiese dónde estaba, lo dijera para que fueran a prenderlo. Eso estaba ya publicado en toda la ciudad de Jerusalén. El milagro fue espectacular, hermanos, porque Jesús lo resucita, y además resucita no recién muerto, sino cuando pasa 4 días. Ya estaba el cuerpo en descomposición. No fue como el hijo de la viuda de Naín, que aún no lo habían enterrado
iban al cementerio, para que lo entendamos, iban al cementerio a enterrarlo, a ese joven, cuando Jesús hace el milagro. Pero es que Lázaro llevaba ya 4 días. Jesús se supera con este milagro, como pasó también con la sanidad del ciego de nacimiento. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Amén. Créelo en tu corazón. Y como dijimos el miércoles, vive para Él y conságrate a Él. Hermanos, que te sea de provecho la meditación de este capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Dios te bendiga.